Bueno, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29 en adelante. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias, amado Padre, amado Rey Celestial, porque tú en esta mañana nos hablas de una manera especial, habla nuestras vidas. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad, Padre. En esta mañana, Señor, habla a cada quien conforme a su necesidad. Padre, háblanos con la libertad que da tu Espíritu Santo, amado Dios y amado Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana el Señor nos está hablando de una manera especial. El Señor está hablando allí en la cita bíblica acerca del Cordero de Dios. En días anteriores estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús y todo lo que esto aconteció. Pero desde los relatos que narran los evangelios, los paralelos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se ve la visión desde el punto de vista del escritor, mas no desde el punto de vista como Juan lo ve. Una cosa es como los demás pueden ver ciertas situaciones y otro es como realmente nosotros las podemos ver. En aquella hora, Juan el Bautista, aquel hombre que había sido llamado por parte de Dios como aquel profeta lleno del fuego y del poder de Dios, para proclamar la venida del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para que éste anduviese predicando de que las naciones y los pueblos se arrepintiesen y se reconciliasen con Dios y que esperaran al Mesías, que esperaran a aquel que había de venir. Ahí estaba Juan haciendo su labor. Ahí estaba Juan haciendo lo que le correspondía hacer, lo que el cielo le había asignado. Juan no estaba haciendo otra actividad, no estaba haciendo otro quehacer, no estaba realizando otras cosas, sino específicamente lo que el cielo le había requerido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La experiencia para Juan no es igual para el resto, porque Juan, cuando es llamado, el Señor le da unas especificaciones acerca del que había de venir. Sin embargo, Juan todavía no le conocía ni por sueños ni por visiones, sino que simplemente Dios le había dado ciertas señales para que lo pudiese distinguir. Así que esta creo que fue la experiencia más maravillosa que Juan pudo tener a lo largo de su ministerio, a lo largo de su experiencia en su caminar con Dios. Recordemos que Juan fue un ardiente profeta de Dios que vivió hasta en el desierto, que dice la palabra que comía langosta y se vestía con pieles de animales. No le importó despojarse de lo que tuviese que despojarse ni hacer todo lo que tuviese que hacer para cumplir su asignación, para hacer lo que el cielo requería.
Y aquí encontramos un Juan teniendo la experiencia de su vida, viendo cómo el cumplimiento de la palabra de Dios venía sobre él, viendo cómo Dios estaba haciendo su voluntad, satisfaciendo su voluntad sobre él. Qué cosa tan maravillosa. Por eso es que cuando él ve a aquel hombre, cuando ve a Jesús que venía a él simplemente dice las palabras correctas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tenía de revelación Juan? ¿Cómo tenía de revelación que al solo verlo, él ya sentía, ya experimentaba la gloria que portaba Jesús? ¿Cuánto estaba Juan en el Espíritu que podía discernir aquellas cosas? En el libro de Juan precisamente aparece esa marca crucial en el que Juan el Bautista identifica a Jesús como el Mesías, y también el sacrificio que él está dispuesto a hacer para traer perdón de los pecados sobre la humanidad. Él sabía que no era cualquiera el que venía allí. Él sabía que era uno grande, que no había uno más grande sobre él, aleluya. Él lo decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella hora se estaba dando los cumplimientos de todo lo que Dios le había dicho a Juan. Wow, la experiencia más gloriosa. Él sabía que el título que Jesús tenía como Cordero era para expiar los pecados del mundo, para quitar de una vez por todas aquel impedimento que no nos permitía estar en la eternidad con el Padre. Ahí el Señor estaba haciendo su acto de presencia delante de aquel que le sirvió con todo su corazón, porque Juan el Bautista no descansó de hacer la obra del Señor. Muchos llegaron a pensar que él era el Mesías, el que había de venir, por la pasión, por el fuego, por las señales que seguían a Juan el Bautista. Y a pesar de que él conocía a Jesús como su familiar, él no lo reconoció, sino cuando el cielo muestra las señales que estaban sobre aquel hombre. Y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él empieza a declarar, a ocupar su lugar, a hacerse a un lado, a saber que el propósito de Jesús era mayor, que Él era el más grande, a darle a Jesús toda la gloria y toda la honra. Y dice: y yo no le conocía. Tremendo, porque él era su familiar, pero aquí Juan el Bautista está diciendo: y yo no le conocía. Tremendo. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él sabía que él tenía que bautizar a los que se arrepintiesen en agua. Y como lo dijimos en los días anteriores, aunque este bautizo de agua era para arrepentimiento de los pecados, para que los hombres pudiesen reconciliarse con Dios, era necesario que se cumpliese la palabra y él bautizar a Jesucristo. Y en aquella hora para Juan el Bautista es un sinnúmero de emociones, de sentimientos, de pensamientos, porque como él le pedía que lo bautizase en agua. Si ese bautismo era para arrepentimiento y Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Era el Cordero de Dios, el inmolado, el que quitaba el pecado del mundo, el perfecto, el sin mancha. Pero Jesús, como lo habíamos estudiado las mañanas anteriores, él le decía: es necesario para que se cumpla la ley. Hazlo. Y dice que Juan en aquella hora también dio el testimonio diciendo: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¡Wow! Las manifestaciones gloriosas
Él dice que no lo reconoció, era su familiar, no lo reconoció plenamente, sino fue cuando ve al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Mire que la experiencia que narra Juan el Bautista no es la misma desde el punto de vista de los escritores de los evangelios. Ahí Juan el Bautista tiene y dio la certeza de la identidad de Jesús como el Cordero de Dios. Y mira que vuelve y repite en el versículo 33, dice, y yo no le conocía. Él deja por claro que no miente, que esa fue su experiencia con el cielo, esa experiencia al encontrarse con Jesús. No le conocía. Aquel varón yo no le conocía. Lo vuelve a decir. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, tremendo, porque siempre hace esa señal, ese señalamiento, que permanezca el Espíritu sobre él. Dice que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí queda claro, amados hermanos, queda claro, dos tipos de bautismo. Para muchos es muy conflictivo aceptar o reconocer que existen estas dos clases de bautismo. Hay gente que no los reconoce, hay gente que no los acepta, pero la Biblia lo enseña. Dice que hay uno que vino a bautizar en agua, pero hay uno que vino a bautizar en Espíritu Santo. Y cuando habla de que el bautismo en agua es para arrepentimiento, ahí estaba Juan el Bautista para hacer esa labor. El Señor lo había escogido. El Señor había escogido a Juan el Bautista para esa labor. Pero él no podía hacer más que eso, llevar a la gente al arrepentimiento a través de la palabra y no más. Ahí estaba siendo confrontado el pueblo, porque ¿cómo es que éste puede venir a bautizar en fuego, en Espíritu Santo? Ahí lo estaba anunciando la palabra. No es el mismo bautismo. Hay cristianos que solamente han experimentado el bautismo en agua y lo único que conocen es ese rito cristiano, no más. Y lo que significa y lo que simboliza y la experiencia. Pero existe un bautismo mucho mayor, porque el mismo Juan el Bautista dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este que es mayor que yo, que dice, sigue diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por boca de Juan el Bautista hay una gran realidad, amados hermanos. Muchos cristianos se quedan hasta la primera experiencia, bautizo en agua. Ese es un rito cristiano que es la inmersión en agua, que simboliza la purificación y el nuevo nacimiento con la recepción del Espíritu Santo, que viene con el perdón de los pecados y un nuevo nacimiento espiritual. Es uno de los mandamientos de Jesús para la salvación y la identificación del creyente, lo que es el bautismo. Mas, sin embargo, el bautismo representa en agua la muerte antigua y el resurgimiento de una nueva vida. Ahora, el cumplir el bautismo en agua es una ordenanza divina, porque la palabra lo dice. Y enseñarles todas estas palabras que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que tiene lío con eso, pero la palabra lo enseña. La gente dice, no, pero cuando ya yo esté listo, no, pero cuando ya esté perfecto, no, pero cuando ya yo esté totalmente limpio. Nunca lo irás a hacer, mi hermano. Nunca lo irás a hacer, porque nunca estaremos completamente limpios ni completamente perfectos. Él dijo que así como estuvieses, te arrepintieses, y al arrepentirte,
anhelaras esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Es una ordenanza divina. Y lo realiza alguien como Juan el Bautista, que portaba una autoridad poderosa, un sacerdocio para poder bautizar, y él bautizó a todas esas personas que se arrepintieron a través de esa palabra de arrepentimiento que traía Juan el Bautista. Así nos los asigna Jesús a nosotros como iglesia de Jesucristo. Que nosotros también vayamos y realicemos ese bautismo en agua para aquellos que se arrepienten, porque Él nos asigna no solamente a predicarles, sino llevarlos hasta el bautismo. A nosotros nos asigna, a los que hemos tomado el Evangelio como nuestra vida, como nuestro diario vivir. Pero a mí lo que me sorprende es el poder de lo que dice Juan el Bautista. Dice: y yo simplemente vine para que los hombres se arrepintiesen, a preparar el terreno para el que había de venir, y para que los hombres se arrepintieran y se reconciliasen con Dios. Pero Jesús vino a una labor aún mayor, a bautizar en Espíritu Santo. Y hay gente que todavía no ha podido tener esas experiencias gloriosas con el Espíritu Santo de Dios. Eso es una experiencia espiritual. Es donde el creyente se inmerse, como hace como el bautismo en agua, así es en el Espíritu. Se va a sumergir en el río del Espíritu Santo de Dios, el cual va a traer paz, va a traer convicción de verdad, el cual va a traer revelación del Hijo de Dios. Él va a empezar a producir esos cambios en nuestro interior, llevándose todo aquello que a Dios no le agrada. Tiene que haber un poder en Él, porque el Espíritu Santo tiene dones que se manifiestan sobre el creyente. El poder que hemos sido heredados para ser testigos y hablar de Jesús en todo lugar y a toda persona, hasta los confines de la tierra. No podemos conformarnos con la manifestación del bautismo en agua. Tenemos que ir más allá, porque tenemos que anhelar ese bautismo del Espíritu Santo, que el uno es externo, pero el otro viene de adentro. El otro viene de la experiencia gloriosa que trae el Espíritu. Ambos son esenciales. La gente que se quedó en el bautismo en agua, por eso no cambia. Por eso no es transformada, por eso no se le ven las manifestaciones del Espíritu en ellos. No se le ve la gloria de Dios, lo que la palabra misma enseña que haríamos después de Jesús. Y las congregaciones no se están preguntando por qué no se está dando esa manifestación gloriosa. Nos volvimos expertos en ritos ceremoniales, religiosos. Y no hay maldad en ello, está correcto hacerlo, porque la palabra también nos insta. Pero eso no es el todo del Evangelio. Es más, Juan dice: y hay uno mayor que yo, y hace un bautismo superior que yo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Se tiene que ver con un nuevo nacimiento. Usted no me diga: no, pero es que todo el que es sumergido ya nace de nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Nicodemo y con todos aquellos hombres que sabían de la ley y que sabían de tantas cosas? Pero Jesús les dijo: no han nacido de nuevo. Y el que no puede nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así está en un templo, así está en el Sanedrín, así predique la palabra 24/7. No, Nicodemo, no puedes ver, y no solamente no lo puedes ver, no puedes entrar al reino de los cielos. Son las dos cosas que se dejan ver durante esta enseñanza. Así que llegó el tiempo que la iglesia empiece a anhelar la manifestación de ese bautismo en el Espíritu Santo. Porque Jesús enseñó: uno debe nacer de agua
y del Espíritu para poder nacer en el reino de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, estoy en el cielo, pero no estás, porque solamente aceptaste ser bautizado en agua y no te preocupaste por el bautismo en el Espíritu Santo. Los creyentes deben ser bautizados tanto en agua como en el Espíritu Santo de Dios para poder renacer espiritualmente y recibir ese perdón de pecados. Ahí lo dijo Juan. Yo solamente puedo bautizarles a ustedes. Juan les dijo, no me vayan a mirar como otra cosa, yo no puedo hacer más que eso. Yo solamente los puedo bautizar en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Así que el bautismo que traía Jesús era muchísimo mayor que el que hizo Juan el Bautista. Mas sin embargo, a lo largo de las décadas, de los años, la iglesia de Jesucristo se ha preocupado más solamente por el bautismo en agua. Porque Él lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, Él dice, y Él os bautizará en Espíritu Santo, y agrega otra expresión que tampoco las congregaciones les enseñan al pueblo, y dice, y fuego. Espíritu Santo y fuego. Y esas manifestaciones serían sobre la iglesia de Jesucristo. Y yo hallo que ni aún el Espíritu en agua está haciendo el bautismo en agua está haciendo el efecto que debería ser sobre la vida de un creyente, y mucho menos lo va a hacer el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Así que esta es la mañana que usted se pregunte, ¿realmente yo estoy permitiendo que el Señor transforme mi vida de la manera que yo lo necesito o de la manera como a mí me queda más cómodo vivirla? Ser cristiano no es ir y venir a una congregación, a un templo de 4 paredes. Jamás lo ha sido, porque de hecho Jesús no andaba en 4 paredes de un templo. Mas los que sí amaban estar en 4 paredes de un templo todavía no habían experimentado el Espíritu Santo y fuego. Solamente sabían de la letra, del Torá, de la ley y de los ritos religiosos. ¿En qué nivel estás? ¿En dónde has caminado? ¿Realmente has ido en pos de la promesa gloriosa? Muy difícilmente se puede lograr llegar al cielo con simplemente un bautismo en agua, que sí tiene un símbolo, pero necesitamos el que trajo Jesús. Jesús trajo uno y no lo trajo en vano, no lo trajo en balde, que fue el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Anhelamos una generación que se levante llena del poder del Espíritu Santo y fuego. Lo necesitamos. Este mundo lo necesita.